Yamato, el monstruo japonés de los mares. Hoy es el turno del Yamato, uno de los mejores barcos de guerra de la historia militar de la Segunda Guerra. Si quieres que continúe con esta serie, déjamelo saber con un like. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. El acorazado Yamato fue el buque líder de la clase Yamato de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Gran Guerra. Nombrado en honor a la antigua provincia de Yamato en la península de Ki, fue el primero de los 4 barcos diseñados y fue el acorazado más pesado, más grande y poderoso jamás construido, desplazando alrededor de 72.800 toneladas a plena carga y armado con 9 cañones principales tipo 94 de 460 milímetros. Yamato superó a los acorazados de otros países no solo por el desplazamiento y el calibre de sus cañones, sino también por la construcción de su casco, protección de blindaje, artillería y óptica. La superioridad de su equipo óptico le dio una tremenda precisión a sus disparos principales. Fue un logro increíble para la industria de construcción naval e ingeniería naval japonesa según cualquier estándar internacional. Yamato fue establecido en 1937 y comisionado una semana después del ataque de Pearl Harbor a finales de 1941. Sirvió como buque insignia de la flota combinada japonesa durante 1942. En junio de 1942, el almirante Isoroku Yamamoto dirigió la flota de Yamato durante la batalla de Midway, pero tras la derrota y la pérdida de 4 portaaviones, se vio obligado a regresar al mar de Shibuya. El Yamato fue diseñado para contrarrestar la flota de acorazados numéricamente superior de los Estados Unidos. Algunas de sus batallas fueron la Batalla del Mar de Filipinas, la Batalla en el Golfo de Leyte, la Batalla de Samar, la Operación Tengo y la Batalla de Midway. El Tratado de Washington de 1992, con sus prohibiciones sobre la construcción de nuevos acorazados, frenó los proyectos japoneses para el desarrollo de la flota, que comprendían la construcción de 8 modernos cruceros de batalla y 8 modernos acorazados. Los diseñadores e ingenieros japoneses deseaban construir nuevas unidades de alta calidad. Consideraban a la Marina de los Estados Unidos un oponente potencial y querían asegurarse de que sus barcos fueran más fuertes y mejor armados que los barcos de los Estados Unidos. A pesar de las prohibiciones de los tratados, la Oficina de Construcción Naval continuó con sus estudios sobre la construcción de acorazados y en 1930 llegaron a una nueva fase de desarrollo. En 1934, la Oficina de Construcción Naval recibió del Estado Mayor la orden de realizar un estudio de diseño de un nuevo acorazado con cañones de 460 milímetros y una velocidad de 30 nudos. Los barcos de la clase Yamato fueron diseñados para ser capaces de enfrentarse a varios acorazados enemigos al mismo tiempo. Después de numerosas pruebas y experimentos, se colocó un gran bulbo en la proa para reducir la resistencia y mejorar la velocidad. Un bulbo de tal tamaño y forma era único en ese momento. Además, el casco tenía un calado reducido para un barco con un desplazamiento tan grande, para que Yamato y el Musashi también pudieran usar la base naval y los diques secos de la Armada Imperial Japonesa como estaban, sin dragar ni reconstruir. Para aumentar la resistencia del casco y al mismo tiempo reducir su peso, se introdujo un método nuevo e innovador. El blindaje era una parte integral de la construcción del casco y no solo una protección adicional. Por lo tanto, el grosor y la rigidez del blindaje también reforzaron la resistencia del casco. La forma característica de la estrella se debió a la necesidad de colocar los cabestros lejos de la línea central del barco para proteger la proa bulbosa de las anclas. Los barcos, los aviones y otros equipos se colocaron en almacenes y hangares protegidos para evitar daños causados por las terribles explosiones de los cañones de 460 milímetros. De hecho, la presión explosiva de esta arma fue capaz de destruir barcos o rasgar la tripulación y dejarlos inconscientes.
por lo que se colocaron aberturas de ventilación de manera estratégica para reducir o evitar el efecto de las mismas. El Yamato tenía una longitud de 256 metros entre perpendiculares y 263 metros en total. Tenía una manga de 38,9 metros y un calado de 11 metros en carga profunda. Desplazaba 64.000 toneladas largas con carga estándar y unas 72.800 toneladas con carga profunda. Su tripulación estaba formada por entre 2.500 y 2.800 oficiales y hombres. Sin embargo, en su última batalla constaba con 3.332. Tenía 4 juegos de turbinas de vapor con engranajes Campón, cada uno de los cuales accionaba un eje de hélice. Las turbinas se diseñaron para producir un total de 150.000 caballos de fuerza, utilizando vapor proporcionado por 12 calderas de tubo de agua de Campón, para darle una velocidad máxima de 27 nudos o alrededor de 50 kilómetros por hora. Tenía una capacidad de almacenamiento de 6.300 toneladas largas de combustible, lo que le daban un alcance de 7.200 millas náuticas o unos 13.300 kilómetros a una velocidad de 16 nudos o 30 kilómetros por hora. El peso total de la protección de la armadura de Yamato fue de 22.895 toneladas. La protección de la armadura más pesada jamás construida en la historia. El cinturón principal de armadura a lo largo del costado, en la línea de flotación, tenía 410 milímetros de grosor y estaba inclinado hacia afuera 20 grados en la parte superior. Más allá del cinturón principal, había mamparos adicionales de 335 milímetros. Debajo había una franja de blindaje que variaba en grosor de 270 a 200 milímetros sobre los cargadores y los espacios de maquinaria respectivamente. Se estrechó hasta un grosor de 75 milímetros en su borde inferior. El blindaje de la cubierta tenía un grosor de entre 230 a 200 milímetros. Las torretas estaban protegidas con una armadura de 650 milímetros de espesor en la cara, 250 milímetros en los costados y 270 milímetros en el techo. Las barbetas de las torretas estaban protegidas por blindaje de 560 a 280 milímetros de espesor y las torretas de los cañones de 155 milímetros estaban protegidas por blindaje de 50 milímetros. Los lados de la torre de mando estaban protegidos por una armadura de 500 milímetros de espesor y el techo tenía una placa de 200 milímetros de espesor. Los pisos de los cargadores de municiones estaban protegidos por placas de blindaje de 50 a 80 milímetros que se extendían desde la parte inferior de los cargadores y atravesaban compartimientos estancos por encima del doble fondo de la carcasa del casco. Esto habría protegido a los cargadores de la explosión de un torpedo hostil o propio debajo del barco. Hablemos en concreto del armamento de la embarcación. Ya sabemos que la batería principal del Yamato consistió en 9 cañones de 460 milímetros, el mayor calibre de artillería naval jamás construido en un buque de guerra. Aunque sus proyectiles eran menos pesados que los de los cañones británicos de calibre similar de la Primera Guerra Mundial, cada cañón tenía una longitud de 21,13 metros, pesaba 143.3 toneladas y era capaz de disparar obuses altamente explosivos o perforantes a una distancia de 42 kilómetros. Su batería secundaria comprendía 12 cañones de 155 milímetros montados en 4 torretas triples, una a proa, otra a popa, 2 hacia adentro, y 12 de 127 milímetros en 6 montajes gemelos, 3 en cada banda del acorazado. Además, el Yamato portó 24 cañones antiaéreos de 25 milímetros montados hacia el centro del barco. Cuando fue reacondicionado en 1944 y 45 para combates en el Pacífico Sur, se modificó la configuración de su batería secundaria a 6 cañones de 155 milímetros y 24 de 127 milímetros, y se incrementó el número de las armas antiaéreas de 25 milímetros hasta los 162. Durante 1944, el equilibrio entre las potencias navales del Pacífico se volvió contra Japón. Pronto su flota se agotó por la falta de combustible. Para frenar el avance aliado,
En abril de 1945 el Yamato fue enviado en una misión kamikaze a Okinawa. Las órdenes eran luchar hasta la muerte en un intento desesperado por proteger a Japón. El 7 de abril de 1945 fue hundido por bombarderos estadounidenses basados en portaaviones y con torpedos. La mayor parte de su tripulación pereció. A pesar de las a menudo confusas circunstancias y de la incompleta información referida a sus hundimientos, diversos pecios de buques capitales japoneses han sido descubiertos e identificados. Basándose en los registros estadounidenses de la guerra, una expedición al mar de la China Meridional en 1982 produjo algunos resultados, pero los restos que descubrió no fueron claramente identificados. Una segunda expedición volvió al lugar 2 años después y los registros de foto y video del equipo fueron más tarde confirmados por uno de los diseñadores del acorazado, Shigeru Makino, como el lugar donde reposa el Yamato. El pecio se encuentra a 290 kilómetros al sureste de Kyushu y a 340 metros de profundidad, en 2 partes principales, una sección de proa que comprende los 2 tercios delanteros del buque y una sección separada de popa volteada sobre sí misma. Espero que este video te haya dado una mejor idea de lo que era el Yamato y por qué quedó grabado en la historia militar por siempre. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo, y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.